Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. El tema de esta noche, un tema muy importante, muy frecuente, como es el síndrome de ovarios poliquísticos, y por supuesto hemos invitado a un reconocido ginecólogo de la zona oriental, como es el doctor Rodolfo Cuadra Chávez. El doctor Rodolfo Cuadra es ginecólogo obstetra, graduado de la Universidad Nacional de El Salvador, hizo la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital Nacional San Juan de Dios, aquí en la ciudad de San Miguel. Tiene la especialidad de ultrasonografía en el Hospital Clínico en la Universidad de Chile, Santiago, y por supuesto labora como consultante de ginecología y obstetricia en el Centro Médico, Centro de Salud, El Zamorán, aquí en la ciudad de San Miguel, y por supuesto con su clínica privada en el Centro Médico de Oriente, aquí en la ciudad de San Miguel. Les recordamos, como ya es costumbre, aquí en Su Consulta Médica, a partir del segundo y tercer segmento, habilitamos las líneas telefónicas para que usted, estimado amigo televidente, pueda hacerle cualquier consulta, pregunta, comentario a nuestro invitado de esta noche, el doctor Rodolfo Cuadra. Y pues, como ya también es costumbre, ayudando a la población de la zona oriental, tenemos las consultas, cortesía de nuestro invitado, y por supuesto medicamentos también, cortesía de Laboratorios Rodin. Doctor Cuadra, bienvenido, gracias por estar pues una vez más en Su Consulta Médica, doctor, para compartir estos temas tan importantes como son los temas de ginecología. Doctor, síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, buenas noches, Efraín, gracias por la invitación. Agradezco a TVO también por la invitación a este programa. Buenas noches, amigos televidentes que sintonizan este programa Su Consulta Médica. En esta noche pues vamos a hablar un tema muy importante como lo es el síndrome de ovarios poliquísticos. Al final en los siguientes segmentos pues vamos a tener llamadas y consultas para poder responder a esas interrogantes. Bueno, ya doctor, pues vamos a iniciar con el tema. Desde el punto de vista de un especialista en ginecología y obstetricia, síndrome de ovarios poliquísticos, doctor, ¿qué es lo último de que se está hablando de esta enfermedad? Bueno, para entender mejor lo que es el síndrome de ovarios poliquísticos, he traído unas imágenes para que las podamos ver a través del máster. Vamos a definir el síndrome de ovarios poliquísticos como una disfunción endocrino-metabólica que afecta más que todo a todas las mujeres en la edad reproductiva. El síndrome de ovarios poliquísticos, como su nombre lo menciona, es un síndrome, es decir, abarca una serie de alteraciones endócrinos y metabólicas, ¿verdad?, que dan manifestaciones clínicas, manifestaciones ultrasonográficas y manifestaciones a nivel de laboratorio. La etiología del síndrome de ovarios poliquísticos es una etiología multifactorial, una etiología compleja, ¿verdad?, que incluye factores neurológicos, factores hormonales, factores a nivel del ovario, y también tiene un carácter, un factor genético. El diagnóstico de esta patología o de esta condición se basa en tres características principales. Una de ellas es la anovulación, es decir, la ausencia de la regla, ¿verdad? La otra patología es el hiperandrogenismo, que se refiere más que todo a características propias que a veces se manifiestan más que todo en los hombres, ¿verdad?, como lo es el vello facial, la calvicie, el acné, y también hay características, como mencioné, de tipo ultrasonográficas o detectadas a través de ultrasonido, ¿verdad?, como lo es el ovario de aspecto poliquístico o multiquístico. Hay unas imágenes que vamos a poner en la pantalla, vamos a pedirle al máster que las coloque. Vamos a solicitar a nuestros compañeros ahí. El doctor muy amablemente preparó unas imágenes, una presentación para que nuestros televidentes puedan entender más fácil este tema, esta enfermedad que es muy frecuente, doctor. Estamos sería la siguiente, por favor. Es una enfermedad muy frecuente. Está afectando. Siguiente, por favor. Ahí, por favor. En esta imagen estamos viendo Ese es un ultrasonido. Es un ultrasonido de una imagen de los ovarios, ¿verdad?
en donde tenemos una imagen de un ovario normal en la cual se observan los folículos en su periferia, y hay un folículo dominante que es el folículo que crece durante el periodo de ovulación, y este folículo es el que al final produce el óvulo para lograr el embarazo. El ovario poliquístico, a diferencia de la imagen de ultrasonido normal, es una imagen con múltiples folículos en la periferia del ovario, y de estos folículos no completan su desarrollo, por lo tanto quedan a ese nivel de folículos iniciales. Siguiente, por favor. Vamos a hablar entonces del proceso de anovulación. ¿Por qué es el caso de que las mujeres con ovarios poliquísticos consultan? Generalmente porque tienen problemas de infertilidad secundaria, es decir, este caso se define como anovulación. Y es que aquí, como está aumentada la cantidad de folículos iniciales, estos están aumentados pero no logran desarrollarse, es decir, no tenemos un folículo dominante, por lo tanto no hay un folículo que logre el proceso de ovulación y esta paciente no va a tener embarazos. Esta paciente generalmente tiene receptores que son los que se encargan de detectar una hormona que se llama FSH, y si esta hormona no actúa en el ovario, en los folículos, estos folículos no crecen y no se maduran y no llegan a tener ovulación. En la anovulación hay una falla repetitiva en el proceso para ovular, es decir, el ovario no produce óvulos. Este mecanismo es un mecanismo en el cual el folículo está aumentado, la cantidad de folículos están aumentados, pero no llegan a desarrollarse. Es un ovario en el cual los folículos están detenidos en su desarrollo. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, del máster. La siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar el ovario poliquístico, en el cual en la periferia del ovario se observan los folículos aumentados, que generalmente son alrededor de 12 o más folículos con un diámetro entre 2 a 6 milímetros, y estos folículos generalmente no alcanzan el desarrollo suficiente para lograr ovular. La otra patología o la otra manifestación que se da en el síndrome de ovarios poliquísticos, siguiente por favor, es el hiperandrogenismo. Pásame la siguiente, por favor, del máster. En el hiperandrogenismo, lo que observamos es que las células del ovario, que normalmente están produciendo andrógenos, y estos son convertidos a estrógenos, este proceso normalmente no se desarrolla. Entonces vamos a tener en el ovario una cantidad excesiva de esta hormona llamada andrógeno, porque hay ciertas enzimas o sustancias que se encargan de transformar estos andrógenos en estrógenos, y eso no se desarrolla normalmente en las pacientes con el síndrome de ovarios poliquísticos. Al haber una cantidad de andrógenos aumentados en la sangre, se manifiesta como alteraciones propias a veces de las características masculinas o en trastornos de la anovulación, es decir, que no hay proceso de ovulación. Las características clínicas del hiperandrogenismo, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Siguiente, por favor. Esta imagen nos vemos el aumento del acné. El acné es una característica de manifestación de elevación de la hormona llamada andrógeno, de característica más que todo de aparecimiento en mayoría de hombres, pero que en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos pueden tener esta manifestación clínica del hiperandrogenismo. También, la siguiente por favor. El hiperandrogenismo también se manifiesta clínicamente como hirsutismo, que es el vello excesivo a nivel facial. Esta característica es propia también de mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, en donde podemos ver características de vello que solo se pueden observar a veces más frecuente en hombres. También, al siguiente por favor, el hiperandrogenismo, que es las hormonas masculinas aumentadas, también pueden desarrollar una cierta calvicie en las mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos y manifestarse estas con manifestaciones clínicas de calvicie que se observan más frecuente en el sexo masculino, pero que en estas pacientes con características de este tipo nos pueden desarrollar alopecia. También otra de las características que se acompañan al síndrome de ovarios poliquísticos es una manifestación que se llama hiperinsulinemia. Normalmente la persona se produce una cantidad de insulina adecuada para introducir la glucosa a las células.
las pacientes con síndrome de ovarios poliquísticos tienen una alteración que se llama resistencia aumentada a la insulina. Por lo tanto, estas pacientes pueden tener niveles altos de insulina en sangre, lo que nos va a llevar secundariamente a un aumento de los estrógenos, de los andrógenos, a nivel del ovario, y por consiguiente nos va a llevar también a un problema de anovulación. Siguiente, por favor. La siguiente. La resistencia a la insulina que presentan estas pacientes con el síndrome de ovarios poliquísticos nos lleva en una forma inadecuada a la introducción de la glucosa a las células. Por lo tanto, la persona se siente un poco decaída, con falta de energías, porque no puede introducir su glucosa a las células. Esto hace que se produzca más glucosa o que necesite más glucosa para poder satisfacer esa energía, y la paciente tiene un deseo o una sensación de hambre persistente, lo que lleva a esta paciente con hiperinsulinemia a tener cierto grado de obesidad también. Y aparte de eso, los niveles altos de insulina pueden generar alteraciones a nivel de la producción de andrógenos y por lo tanto también alteraciones en la ovulación, generando como consecuencia lo que es el problema de la infertilidad. Siguiente. Estas son manifestaciones clínicas en pacientes con hiperinsulinemia, en la cual podemos ver que las pacientes pueden aumentar un poco de peso. Nos basamos siempre en el peso, en el índice de masa corporal de la paciente, y recordemos que también estas pacientes con hiperinsulinemia pueden tener manifestaciones clínicas a nivel de la piel, como es esta parte a nivel del cuello, una franja oscura que se llama acantosis nigricans, que se puede observar en pacientes con resistencia a la insulina o pacientes que ya tienen trastornos de hiperinsulinemia. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos observar los ovarios poliquísticos a nivel de ultrasonido. Los ovarios poliquísticos no solamente son el aumento de la cantidad de folículos a nivel del ovario, debemos tener ciertas características ultrasonográficas que se observan con el ultrasonido para detectar realmente si se trata de un ovario poliquístico o es un ovario con folículos nada más en cantidad normal. Para hacer este estudio generalmente se prefiere el ultrasonido por vía transvaginal en aquellas pacientes que se les puede realizar, o en las mujeres que no se puede, pues por vía transabdominal, siendo más fidedigna el uso del ultrasonido transvaginal. Generalmente, para hacer este diagnóstico a través de ultrasonido, tenemos que realizar ciertas medidas. Primero, que la cantidad de folículos que se encuentran en el ovario, que no se llaman quistes, se llaman folículos, esta cantidad de folículos deben de tener por lo menos 12 o más folículos en la periferia del ovario, y estos deben tener una medida entre 2 a 9 milímetros en cada uno para poder considerarse como folículos de tipo multifoliculares, y el total del volumen o la medida total del ovario debe tener un valor de 10 ml. Estos criterios son propiamente ultrasonográficos y se pueden nada más definir en el momento en que se esté tomando el ultrasonido. La siguiente, por favor. La siguiente imagen, por favor. La otra. La que sigue. En esta imagen podemos ver un ovario con características de multifolicular o poliquístico, en la cual podemos encontrar las diferentes medidas del ovario y podemos detectar que el ovario tiene un volumen aproximadamente, en este caso como de 19 o de más de 10 ml o mililitros, y esto nos da la característica de un ovario con esa morfología de ovario poliquístico, que no se observa en un ovario de características o morfología normal. Siguiente, por favor. Cuando se toma un ultrasonido, cuando la paciente consulta para tomarse una ultrasonografía y se le dice que tiene ovario poliquístico, deben tomarse en cuenta varios factores o criterios para poder definir si realmente se trata de un ovario poliquístico. Generalmente no debe de hacer, si la mujer está tomando anticonceptivos orales, pues esta paciente no aplica para un criterio de ovario poliquístico con toma de ultrasonido en ese momento. Si solo uno de los ovarios presenta la característica de ovario poliquístico, pues es suficiente para hacer el diagnóstico. Si el ovario presenta un folículo dominante que tiene más de 10 milímetros y es un ovario en el cual estamos observando un cuerpo lúteo o un folículo aumentado, entonces posiblemente habría que repetir ese ultrasonido. Esto es porque
posiblemente si solamente hacemos un ultrasonido y no detectamos realmente las características propias del ovario poliquístico, puede hacerse un diagnóstico erróneo. Siguiente. Basándonos entonces en las características propias de la paciente con síndrome de ovarios poliquísticos, que son la anovulación que mencioné, el hiperandrogenismo y la hiperinsulinemia, entonces nos basamos en base a eso, en las características, vamos a definir el tratamiento. El tratamiento se va a basar básicamente en manejar las manifestaciones clínicas en aquellas pacientes que presentan algún tipo de características como es el hirsutismo o problemas faciales como el acné, o en aquellas pacientes que desean embarazo. Entonces vamos a hacer un tratamiento dependiendo de las manifestaciones clínicas o la inducción de la ovulación para aquellas que desean concepción. El manejo se basa en tres categorías. Uno, el manejo general, es decir, en aquellas pacientes que no tienen deseo de concepción y que solamente presentan síndrome de ovarios poliquísticos, pero que su tratamiento va a ir orientado a manejar las características clínicas de esta. La otra es la paciente que tiene síndrome de ovarios poliquísticos y que lo que vamos a hacer es un tratamiento para poder inducir la ovulación en aquellas que desean embarazo. Y el manejo de aquellas pacientes que tienen características físicas, como lo es el hirsutismo, ya que ésta presenta un mayor grado de elevación de las hormonas llamadas andrógenos, que es lo que decíamos que se conoce como el hiperandrogenismo. Siguiente, por favor. Siguiente. El tratamiento general en aquellas pacientes en las cuales no están interesadas, o ya sea interesadas o no interesadas en quedar embarazadas, básicamente consiste primero en una dieta, es decir, en el estilo de vida de estas pacientes. Tendrían que tener un estilo de vida diferente, tener una dieta baja en calorías, consumir menos carbohidratos, menos grasas y por supuesto realizar ejercicio en una forma moderada, una forma adecuada. Y por supuesto llevar un control si es posible con un nutricionista, un nutriólogo para que le haga una evaluación de su estado nutricional y le dé una dieta adecuada a su edad, a su peso y su talla. En el tratamiento general del síndrome de ovarios poliquísticos también debemos tomar en cuenta que estas pacientes, por tener una resistencia a la insulina aumentada, pueden desarrollar diabetes. Estas pacientes con antecedentes de diabetes familiares o diabetes en la familia, es importante que hagamos estudios o se hagan estudios para definir si van a tener diabetes también. Tienen que realizarse glucosas en ayunas o glucosas con cargas de 75 gramos que se llaman tolerancia a la glucosa. Y si los valores de glucosa en ayunas son arriba de 126 miligramos, entonces esta paciente tiene una alta posibilidad de desarrollar diabetes en ese embarazo, en esa condición de síndrome de ovarios poliquísticos. La siguiente, por favor. La siguiente. El tratamiento del síndrome de ovarios poliquísticos en pacientes que no desean concepción, básicamente estaría basado en la mejoría del desarreglo menstrual. Generalmente la paciente, su motivo de consulta es el problema menstrual o el trastorno del ciclo o la ausencia de ciclos. Entonces, para esto tenemos que hacer uso de ciertas hormonas llamadas anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales pues se utilizan a dosis bajas que ya están diseñados para ese fin. Hay una serie de anticonceptivos que se encuentran a la venta en el mercado, pero tenemos que buscar el más adecuado y el más conveniente de acuerdo a cada paciente. En las pacientes que desean embarazo o desean concepción, pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. En estas pacientes que tienen interés en quedar embarazadas, tendríamos que utilizar inductores de la ovulación, ya que estas pacientes, como tienen esa dificultad en el proceso de ovulación, se utilizan generalmente medicamentos que hacen que el ovario madure, que logre un tamaño adecuado para la ovulación. Y se le puede agregar a estas pacientes, en este caso, la metformina, que es un hipoglicemiante. O sea, que la metformina lo que hace es que regula los niveles de glucosa en sangre. Al disminuir el nivel de glucosa, también disminuimos el grado de insulina circulante en sangre, por lo tanto disminuye la hiperinsulinemia que hablamos anteriormente. Si bajamos los niveles de insulina en sangre, también disminuimos los andrógenos, y al disminuir los andrógenos también disminuye
la probabilidad de que se bloquee la ovulación, por lo tanto esta paciente puede lograr ovulación, también utilizando dosis de metformina, y la dosis recomendada es de entre 1.5 a 2 gramos al día de este medicamento, claro, en una forma controlada y en una forma siguiendo de acuerdo a cada paciente. Siguiente, por favor. Con el uso de metformina hay mucha controversia, pero se ha visto bastante utilidad en el uso de esta, ya que, como mencioné, disminuye la sensibilidad, aumenta la sensibilidad a la insulina, disminuye la concentración de la hormona andrógeno, regula los ciclos menstruales, aumenta la probabilidad de ovulación cuando se da clomifeno, y también tiene la posibilidad de disminuir la cantidad de abortos, es decir, menos abortos espontáneos, y aquellas pacientes que se someten a tratamientos de fertilización asistida también tienen cierto grado de beneficio con el uso de este medicamento. Entonces, el tratamiento de ovarios poliquísticos, básicamente, si la paciente tiene hirsutismo, entonces también, o vello facial, podemos utilizar hormonas que son características propias para tratar estos problemas, ¿verdad?, que ya se encuentran a la venta en los mercados, como son las trospirenonas y proterona, con diferentes nombres comerciales, y que el tratamiento o la finalidad de pues va a ser básicamente disminuir esa manifestación clínica en las pacientes, como lo es el vello facial. Estas son pacientes, como vimos anteriormente. La siguiente, por favor. Esta es una imagen que vimos anteriormente de las pacientes con hirsutismo y que puede perfectamente darse un manejo adecuado, un tratamiento para disminuir esta característica que afecta a estas pacientes con el síndrome de ovarios poliquísticos. Uno de los problemas más frecuentes y de la consulta más frecuente a nivel ginecológico son las jóvenes entre los 12 y los 19 años. Siguiente, por favor. Generalmente a esta edad las jóvenes tienen problemas de desarreglo menstrual o trastornos en los ciclos menstruales y consultan generalmente para realizarse tomas de ultrasonido. Siguiente, por favor. La otra. Estas pacientes jóvenes, adolescentes, generalmente 1/3 de ellas van a presentar ovarios con características morfológicas propias de ovarios poliquísticos. Es decir, si realizamos un ultrasonido en estas pacientes, 1/3 de todas las que consulten van a tener ovarios poliquísticos con ultrasonido, pero que son perfectamente normales. Es decir, que normalmente van a presentar el ovario con características poliquísticas, pero la paciente no va a tener el síndrome de ovarios poliquísticos. Deberían hacerse seguimientos y controles posteriores para ver si realmente va a desarrollar ovarios poliquísticos. También muchas adolescentes consultan por problemas de ciclos abundantes o ciclos irregulares, y cuando se hace un ultrasonido se les hace un diagnóstico erróneo de ovarios poliquísticos. Realmente no tienen ovarios poliquísticos, sino una alteración en la producción de los folículos sin el síndrome de ovarios poliquísticos. Es importante que hagamos seguimiento y que hagamos también control a los 20 años, que es cuando ya tienen madurez del sistema neurológico de estas pacientes. Bueno, esto es en cuanto al síndrome de ovarios poliquísticos. Vamos a responder las preguntas en los siguientes bloques. Bueno, gracias a siempre al doctor por este esfuerzo de una presentación. Siempre pues el famoso dicho de que una imagen habla más que 1000 palabras, para que usted, estimado amigo televidente, pueda entender, comprender y conocer lo que es el síndrome de ovario poliquístico, pues, de la mano, por supuesto, de un especialista, un reconocido ginecólogo obstetra aquí en la ciudad de San Miguel, como es el doctor Rodolfo Cuadra, que nos visita del Centro Médico de Oriente, también aquí en la ciudad de San Miguel. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Cuando regresemos, seguimos con el tema de esta noche. Por supuesto, habilitamos las líneas telefónicas para que usted, estimado amigo televidente, pueda tener acceso, le pueda hacer cualquier pregunta, comentario, sugerencia o una consulta a nuestro invitado de esta noche, el doctor Rodolfo Cuadra, ginecólogo obstetra del Centro Médico de Oriente, aquí en la ciudad de San Miguel. No nos cambie y ya volvemos.